Ok. Bueno, amados hermanos, buenos días. Es un honor para mí el estar hoy aquí, tener la oportunidad de compartir esta clase. De verdad que desde el estudio hasta el análisis de cada punto fue para mí una edificación y quiero que nos dispongamos para orar, que sea el Espíritu Santo fluyendo, moviéndose y sobre todo que el tema que Dios dispuso que se hablase hoy sea una palabra rema para nosotros. Vamos a iniciar orando. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te damos gracias, amado Padre, porque sabemos, Dios, que si estamos hoy, Señor, aquí, es un regalo. Tu palabra dice que toda buena dádiva procede de lo alto, Señor, y sabemos que el levantarnos, el poder estar hoy aquí, Señor, disfrutando de buena salud, Señor, de poder, Señor, estar aquí un sábado más, una clase más, recibiendo tu palabra, Señor, es porque tus misericordias se han renovado para nosotros, Señor, y nos acogemos a esas misericordias, Señor, nos acogemos a esa nueva gracia que tú nos das el día de hoy, Señor, para caminar, Señor, en tu justicia, para caminar, Señor, en el Espíritu, para terminar de crecer y seguir creciendo, Señor, en la revelación de nuestra nueva identidad en Cristo Jesús, amado Padre, porque sabemos, Señor, que tú ya todo lo hiciste, Señor, en la cruz, Señor, que por el poder de la resurrección, Señor, ahora nosotros caminamos en ese mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, el mismo poder, Señor, que nos ayuda para vencer las dificultades, para vencer, Señor, los argumentos contrarios que se levantan en el entendimiento, Señor, de esta verdad, amado Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, eres bueno. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú dándonos espíritu, Señor, de sabiduría y revelación, Señor, en el entendimiento de tu palabra, Señor, de tu voluntad, poder aplicarla y vivir, Señor, en torno a esta verdad, amado Padre. Te damos gracias, Señor, y hoy oramos, Padre Celestial, nos arrepentimos, Señor, cambiando radicalmente nuestra manera torcida de pensar por la verdad que es en Cristo, Señor. Decido abandonar todo pensamiento engañoso y mentiroso que ha atesorado o abrazado mi alma por mucho tiempo, sea por las mentiras, los engaños de la religión, los engaños del mundo, que me han llevado a pensar de forma contraria a tu verdad, Señor. Abrazo la verdaderamente de Cristo como mi única forma de pensar, Señor. Sabemos que esta es la única forma de pensar verdadera, Señor, cimentada en la verdad que es Cristo. Renuncio a conformarme y adaptarme a la cultura del mundo que me rodea, a la sabiduría humana de este siglo. No permito que la tradición religiosa actual moldee mi forma de razonar o pensar. Dejo de imitar ideales y opiniones de la cultura que me rodea. Por mucho, Señor, que se vistan, Señor, de inteligencia, por mucho que estos ideales se vistan de justicia, sabemos que si no provienen de ti, Señor, son engañosos, son caídos, son torcidos, Señor, y su fin es muerte. Oro porque deseo ser transformado, cambiada mi manera de pensar y forma de pensar por el Espíritu Santo que vive en mí. Tomo autoridad en Cristo y destruimos fortalezas. Todo obstáculo en mi mente que impide la transfiguración ahora cae. Destruyo fortalezas de creencias falsas, erróneas y engañosas. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que tú nos has dado el poder en tu palabra, Señor, por medio de la renovación de la mente, Señor, para destruir fortalezas, para destruir argumentos que quieren levantarse, Señor, para llevarnos a vivir una vida duditabunda de esta verdad, a vivir una vida, Señor, que nos lleva, Señor, a caminar en incredulidad, limitando el poder de lo sobrenatural en nosotros, operando, Señor, 24/7. Renuncio a la imagen falsa que el mundo me enseñó acerca de mí mismo, una imagen que no refleja a Cristo glorioso. Rechazo el sistema sin principios, basado en manipulación y en la sabiduría corrupta del bien y del mal, falsa e injusta. Diga, alce su voz, diga: determino usar las armas poderosas espirituales que tienen poder divino para destruir fortalezas, desmantelar engaños y quitar errores ocultos provenientes de filosofías falsas y deformadas.
Señor, bien sabemos que muchos de nosotros antes de venir a ti buscábamos la sabiduría y el conocimiento en filosofías, en personalidades, en referentes, Señor, de este mundo, que parecía cuyas palabras ser muy sabias, muy llenas de significado y propósito, Señor, pero sabemos, Dios, que la única verdad es tu verdad, que es la verdad absoluta, Señor. Derribo razonamientos torcidos, fantasías engañosas y argumentos que están en contra de la verdad de Cristo, que están en contra de la mente verdadera del Espíritu de Cristo. Rompemos toda actitud arrogante que se levanta en desafío al verdadero conocimiento de Dios. Destruimos paredes que nos limitan en lo sobrenatural de Dios y en la fe ilimitada de lo imposible. Capturo todos los pensamientos y los doblego a la obediencia a Cristo. Diga, ponga su mano en su cabeza y diga: capturo todo pensamiento contrario que se levanta en la obediencia a Cristo. Razonamientos, creencias, patrones de pensamiento heredados son capturados y llevados a la obediencia a Cristo. Oro para edificar la pureza de la verdad. Declaro que hay muros y contramuros de salvación que rodean mi nueva mente. Declaro que el Espíritu Santo en mí transforma mis pensamientos, mi parte afectiva, voluntad y mi conciencia, moldeándolos a la vida de Cristo, construyendo obediencia hasta la madurez del varón perfecto, que es Cristo. Ahora establecemos como única verdad a Jesucristo, el Dios encarnado, nuestra única roca sólida. Ponga su mano en su cabeza y digo: establezco sobre mi mente, sobre mi alma, como única verdad a Jesucristo, quien es la única roca viva. Oro para que el Dios de mi Señor Jesucristo, el Padre de gloria, me dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de mi entendimiento para que sepa cuál es la esperanza a la que me ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia que tengo y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para conmigo que he creído, según la acción de su fuerza poderosa dentro de mí. Oro para vivir en la fuerza que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a la derecha en los lugares celestiales, como lo hizo con Cristo, también lo hizo conmigo, sentado con Cristo sobre lugares, sobre principados, autoridad, poder, señorío, y usando su poderoso nombre en este siglo, sometiendo todas las cosas debajo de sus pies y mis pies, y dándolo por cabeza sobre mi vida, siendo miembro de su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Diga: estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Póngale su mano sobre su cabeza y diga: ahora soy consciente en el nombre de Jesús de la posición y de la posesión que ahora tengo en Cristo. Camino en esa verdad, camino en su justicia, camino en la revelación del poder operativo que habita en mí 24/7 para ser transfigurado a la imagen del varón perfecto que es Cristo. Oro para que los recursos gloriosos e inagotables fortalezcan con poder mi ser interior por medio de su Espíritu, revelándome profundamente que Cristo sí habita en mi corazón por medio de la fe, echando raíces profundas y siendo cimentado en el amor de Dios, permaneciendo en Él. Diga: oro para que pueda comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor que supera mi conocimiento. Oro para experimentar el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, para ser completamente lleno con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. A Jesús sea la gloria en la iglesia por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Diga, alce su voz y diga: oro para que sea lleno del conocimiento de su voluntad. En esta clase, en las que vienen, y aún recordando y atesorando en mi corazón lo que hemos recibido por medio del Espíritu Santo en las anteriores clases, que se haga rema, que podamos aplicarlo. Y diga:
en toda la sabiduría e inteligencia espiritual para andar agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Oro para ser fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y ser constante en medio de las pruebas, con gozo, dando gracias al Padre en todo, quien me hizo apto, diga, soy apto, para participar de la herencia del reino, diga, soy apto, para participar de la herencia del reino. Oro para entender que mi Padre ya me liberó de la potestad de las tinieblas y me trasladó al reino de la luz y vida de su amado Hijo, en quien ya tengo redención en su sangre, el perdón de pecados, y diga, y soy acepto en el amado. Te damos gracias, Señor amado, porque tú, Señor, eres bueno, Padre Celestial, porque en Cristo Jesús somos aceptos. Incluso todo engaño que el enemigo muchas veces ha querido venir a traer a nuestra mente, que ya no somos aceptos o que somos reprobados, o toda mentira, todo engaño en la que el enemigo ha atacado nuestra posición en Cristo, es destruida en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice que somos aceptos en el amado, y estando persuadidos de esto, que el que inició en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta clase, y te pedimos, Espíritu Santo, que vengas y fluyas. Ok. Bueno, hermanos, yo realmente quiero hacer un inciso antes de iniciar la clase, y es el tema de que dispongan su corazón, de verdad dispongan su corazón, porque uno se da cuenta que uno puede llevar 15, 20, 30 años en el caminar cristiano y uno nunca deja de aprender, y la palabra de Dios dice que la sabiduría de Dios es multiforme. Yo quiero que usted disponga su corazón, porque este tema yo creo que es de los temas en los que más el creyente muchas veces camina sin ser consciente de lo realmente apoteósico de Dios que hay en él, como lo es la vida. El tema de hoy se llama la vida de Dios. Mientras vamos desarrollando estos siguientes puntos, yo quiero que ustedes analicen algo. ¿Alguno de ustedes cree o en su mente ha hecho el ejercicio de definir lo que es la vida? Van haciendo el ejercicio mental. O sea, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque usualmente uno sabe lo que es la vida, pero uno no la puede definir, porque uno usualmente, bueno, la vida es estar vivo, ¿no? Algunos dicen la vida es poder moverse, pero por ejemplo las plantas, ellas no se mueven y están vivas. Entonces, o muchos clasifican la muerte como, muerte es estar totalmente muerto, es decir, inerte, no se mueve, pero no. O sea, la vida de Dios es mucho más que eso, y yo quiero, el día de hoy oro para que el Espíritu Santo me dé la gracia de poderles transmitir a ustedes la profundidad de lo que este tema abarca. El título de esta enseñanza se llama Poseedores de Vida, lo tienen ahí en su bosquejo, de vida Zoe. Ya vamos a, conforme se desarrolla la clase, vamos a ir hablando de qué es lo que significa esta vida Zoe. La introducción. Esta clase tiene como propósito enseñarnos acerca de la clase de vida a la cual Dios, de la clase de vida de la cual somos poseedores en Dios. Saber qué es y cuál es esta vida es fundamental para muchas personas que no saben que la vida de Dios habita en ellas, y mucho menos que pueden vivir en abundancia, y mucho menos que pueden vivir en abundancia de esa vida. Jesús declaró, Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida de Dios en nosotros nos capacita para vivir la realidad del reino del cielo en la tierra, manifestando su naturaleza en cada área de nuestra existencia. Esa es la introducción. El propósito, entender que hemos nacido de la semilla incorruptible de la vida de Dios, nos da la seguridad y la certeza de que somos poseedores y podemos ser manifestadores de su vida abundante en todas las áreas de nuestra existencia. Ya no vivimos desde la sabiduría corrupta, sino desde la naturaleza incorruptible de Dios que habita en nosotros. Nuestro nuevo ADN espiritual nos capacita para vivir la vida abundante que Jesús prometió. Esto es muy interesante porque incluso muchos cristianos y cristianos de años creen que el cristianismo, el haber creído en Cristo, simplemente es, por decirlo así, una posición doctrinal, o simplemente una posición en cuanto a creencias,
pero no ha realmente interiorizado lo que ha sucedido en su interior desde el momento en que creyó hasta la fecha, lo que operativamente está en el interior de su espíritu para que él pueda vivir en ello y manifestarlo. El objetivo, comprender que somos poseedores de la vida de Dios. Diga, ¿cuál es el objetivo? Comprender. Yo quiero que ustedes, sé que no van a poder durante el transcurso de esta clase memorizar todo el objetivo, pero quiero que se queden con ciertas palabras clave. Entonces, el propósito es entender y el objetivo es comprender que somos poseedores de la vida de Dios, la cual fue impartida en nosotros el día que recibimos a Cristo. Diga, yo poseo la vida de Dios en mí desde el momento en que creí en Cristo. En ese momento la vida del Cristo glorificado fue concebida en nuestro espíritu a través del nuevo nacimiento. Y acá quiero hacer un inciso que de hecho es algo que nosotros utilizamos mucho en el evangelismo. Las personas creen que la salvación, y sobre todo las personas que no han venido al conocimiento de la verdad, creen que la salvación es creer en Dios o ser parte de X o Y denominación. Unos dicen, yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy pentecostal, pero no. Una pregunta que a mí siempre me impacta es que Jesús dijo en Juan 3:3, de cierto te digo, y siempre que el Señor Jesús decía de cierto te digo, cambiémoslo, sería la palabra actual, te aseguro. ¿Y qué dice el versículo? Que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, nosotros hacemos esa pregunta a muchas personas cuando estamos en el evangelismo porque les decimos, oye, ¿tú crees en Dios? Y la mayoría de las personas creen en Dios. Incluso los ateos, ellos creen en Dios, aunque lo que pasa es que lo niegan. Pero muchos dicen, sí, yo creo en Dios. Soy católico, soy evangélico, soy pentecostal. Pero lo que la persona nunca realmente se ha preguntado es, y es la pregunta que nosotros les hacemos, ¿has nacido de nuevo? Y es como que hay un cortocircuito en el corazón y en la mente de la persona, porque la persona queda como, ups, ¿cómo así? Pues yo sí, yo voy a la iglesia, o yo soy bautizado, o esto o aquello, pero la pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Entonces acá dice que cuando nosotros recibimos a Cristo, nacemos de nuevo y dice, en ese momento la vida del Cristo glorificado fue concebida en nuestro espíritu a través del nuevo nacimiento. O sea que esto implica que desde el momento en que creímos en el Señor Jesús y recibimos el Espíritu Santo, algo sucedió en nuestro interior que es totalmente distinto de las personas que no han creído en el Señor Jesucristo. O sea, estamos en una posición, en una condición que ellos no. ¿Y qué posición es esa? Es lo que vamos a ir viendo durante el transcurso de esta clase. Al producir fruto de vida, muchos participan de esa misma vida que habita en nosotros, porque el fruto de la vida contiene la semilla incorruptible de la vida de Dios. Esta palabra es muy importante, la palabra vida. Por favor, sitúe sus ojos en esta diapositiva 6. 5 cosas importantes. ¿Quién es la vida? Y por eso yo les hablaba al inicio de la definición. No tenemos palabras que nos ayuden a definir lo que es la vida. De hecho, cuando buscamos la definición de vida en Google, dice que es, yo lo anoté por acá, bueno, dice que es la acción de estar vivo. Ok, sí, correcto. Pero ¿cuál es la definición? Es decir, ¿qué es la vida? Acá nos está hablando que la vida es Dios. ¿Por qué? Más adelante vamos a tocar ese punto a profundidad. Segundo, ¿qué clase de vida es? Vida Zoe. ¿Qué es la vida Zoe? Recordemos que la palabra de Dios habla de 3 clasificaciones de la vida. Y aunque vamos a entrar más en profundidad en ello, quiero tocarlas rápidamente. La vida Zoe es la vida espiritual, la vida psique es la vida del alma en la cual están los pensamientos, las emociones, o sea, la capacidad de razonar, de ser consciente de la propia conciencia o de la propia existencia, y la vida bios,
Todos ustedes que están aquí, evidentemente sí o sí, tienen vida vivos. ¿O hay alguien aquí que no esté respirando? ¿Hay algún muerto aquí? No, todos tenemos la vida vivos, de eso estamos seguros. El que alguien tenga o no la vida vivos es algo que es muy sencillo de comprobar con nuestros sentidos naturales. Si respira y se mueve, está vivo. Si ya no respira y quizás tiene un color ya pálido, está muerto. Esa es la vida bios, que proviene de la palabra biológica. ¿Quién la imparte? Jesucristo. ¿Cómo la recibimos? Por el nuevo nacimiento mediante la semilla incorruptible. ¿Qué sucede ahora? Podemos manifestarla. Entonces, yo quiero sobre todo que en ustedes haya una conciencia de que de la misma forma que si estás vivo biológicamente, si estás respirando, si puedes caminar, es decir, no estás muerto, manifiestas esa vida. El simplemente hecho de que camines, corras, saltes, estás manifestando vida. Ahora, de la misma forma, la vida espiritual que ahora poseemos podemos manifestarla y trasladarla a este plano físico. Pero David, ¿cómo así? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es todo esto? Entonces, vamos al punto 1, que es Dios es la fuente y la esencia de la vida. La vida no es una cosa que Dios da, la vida es parte de su propia naturaleza. Diga, la vida es parte de la propia naturaleza de Dios. Él no solo tiene vida, Él es la fuente de la vida. Desde ese fundamento se entiende por qué al recibir a Cristo recibimos vida. Esto es muy importante porque la existencia de todas las cosas visibles e invisibles no sería posible si Dios no existiera. Mejor dicho, si Dios no existiera, no existiría la vida. Y esto es muy interesante porque incluso en la biología se hacen mucho la pregunta. O sea, si sacamos a Dios de la ecuación, ¿cómo es posible que haya venido vida de la no vida? ¿Cuándo alguno de ustedes ha visto que de algo inerte como una piedra nazca vida o salga una matica, un arbolito? Es decir, algo muerto o inerte no puede producir vida, algo que no está vivo no puede producir un organismo vivo. Entonces, cuando decimos que Dios es la fuente de la vida, quiere decir que de Él proviene la vida. Ni siquiera que Dios tenga vida. Él es la fuente de la vida, Él es el que produce la vida, Él es el que la imparte. Y eso es muy interesante. En conclusión, sin Dios no habría vida, no habría existencia, ni siquiera estaríamos acá. Dios es la fuente y la esencia de la vida. Esto es muy importante. Y yo quiero que ustedes llevarlos a un plano de conciencia de que mediten en esta verdad. O sea, ¿alguna vez ya se han puesto a pensar en esto? En el hecho de que todo lo que existe y el hecho de que haya vida es porque un ser que es la vida la produjo. Eso es muy interesante. Dios es la fuente de la vida. Diapositiva número 8. Dios posee vida en sí mismo. Acá hay algunos pasajes, los pueden ver en pantalla, que son los siguientes. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Jesús declara, el Padre tiene vida en sí mismo, es decir, su vida no depende de nadie ni de nada. Hablemos de esa palabra dependencia. Por ejemplo, un árbol para estar vivo depende de la tierra y de los nutrientes que la tierra le da, del agua, que es vida, y nosotros mismos no podemos sostener nuestra vida por sí solos. Necesitamos oxígeno, agua y demás, alimento. Es decir, hay factores que hacen que la vida permanezca viva. Pero acá Jesús nos está diciendo que el Padre tiene vida en sí mismo, es decir, su vida no la sustenta nadie, Él es la fuente, Él es el sustento de la vida. Su vida no depende de nadie ni de nada, la diapositiva que está en pantalla. Él es autoexistente, eterno e inagotable. La vida Zoe no fue creada, existe eternamente en Dios y procede de Él. Cristo comparte esa misma naturaleza divina
pues también posee vida en sí mismo. Dios es la fuente de la vida. Entonces, acá donde habla de que la vida Zoe no fue creada, ¿qué nos está diciendo? Cuando nosotros vamos a Génesis, vemos, por ejemplo, que inicia Dios a crear, a hacer toda la creación, animales, plantas, vegetación, finalmente al ser humano. Ahí está hablando de la vida bios. Un animal tiene vida bios, vida biológica. Entonces esa pasó a existir. ¿Por qué? Porque antes de ese momento en Génesis 1.1 no existía. Pero la vida Zoe, que es la vida del espíritu, el espíritu es eterno y Dios es ese espíritu eterno. Y entonces cuando decimos que es eterno quiere decir que no pasó a existir, siempre ha estado. Además está fuera del tiempo, no tiene inicio ni fin. Esa vida bios es la vida que proviene de la propia naturaleza de Dios. Ok. Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. El salmista presenta a Dios como el manantial de la vida, la fuente de donde brota toda la vida. Así como un río no puede existir sin un manantial, ninguna criatura puede vivir separada de Dios. Toda vida encuentra su origen, sustento y plenitud en Él. La vida Zoe fluye únicamente desde la persona de Dios. Entonces, este punto es para que ustedes se queden con esta reflexión rápida. Nada puede tener vida fuera de Dios. Apartado de Dios está el opuesto, muerte. Nada vivo puede tener vida en sí mismo si no está dentro de Dios, si no está con Dios. Ok. Ok, Hechos 17:28. Ok. Porque en Él vivimos y nos movemos. Somos. Pablo enseña que toda la existencia depende de Dios. No solo fuimos creados por Él, sino que permanecemos vivos porque Él sostiene la creación. Esta verdad revela que Dios no es un observador distante, sino el fundamento permanente de toda la vida. Si toda vida natural depende de Él, ¿cuánto más la vida Zoe, que Él imparte a quienes nacen de nuevo? Hablemos de la palabra Zoe. La palabra bios, de donde proviene la palabra biología, la palabra Zoe y la palabra psique, de donde proviene la palabra psicología, son palabras que provienen del griego en el cual está escrito el Nuevo Testamento. Entonces, cuando leemos el Nuevo Testamento en español, hay muchos pasajes en los que leemos la palabra vida, pero cuando vamos al texto original, el idioma del griego nos muestra la clasificación entre esas. Muchas veces ahí Jesús está hablando de vida zoe, que es la vida espiritual. Muchas veces nos está hablando de la vida bios, que es la vida, esta vida natural, el cuerpo perece, y de la vida psique, que es del tema de la conciencia, el alma, las emociones, la voluntad. Recordemos que somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Entonces, el espíritu, vida zoe, alma, vida psique, y cuerpo, vida biológica. ¿Por qué esto es importante entenderlo? Porque si no tenemos la conciencia de esto, vamos a encajonar en el mismo concepto toda la palabra de lo que la vida se refiere, y esto nos muestra que Dios desea que tengamos conciencia de la profundidad de esto, porque el entender esto nos ayuda a caminar en esta verdad, en que tenemos vida, Zoe. Pero para entender que tenemos vida, primero hay que entender algo muy importante. Sitúese por favor en el inciso A. Dios posee vida en sí mismo. La vida Zoe no es algo que Dios recibió, ni ninguna cualidad que le fue otorgada, lo que ya habíamos hablado. Dios no pasó a estar vivo, Dios no recibió la vida de otro factor externo. Él es la vida, Él es el fundamento de toda la vida y toda la existencia. La vida pertenece a su propia naturaleza.
Él es el ser eterno, autoexistente e independiente. Nunca comenzó a existir ni depende de nadie para vivir. Toda la vida, toda forma de vida es derivada, pero la vida de Dios existe por sí misma. Por eso, Él es la única fuente absoluta de la vida. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Primera de Timoteo 6, del 15 al 16. El bienaventurado y solo soberano, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Pablo declara que Dios es el único que tiene inmortalidad por naturaleza. Es decir, Dios no inició a existir ni dejará de existir. Nuestro cuerpo físico está sujeto a mortalidad en 50, 60, 80 años y perecemos biológicamente hablando. Pero Dios es eterno. Él nunca morirá, Él nunca dejará de existir y es lo que acá nos está diciendo. Su vida no tiene principio ni fin. No puede extinguirse y no depende de ningún agente externo. Esa inmortalidad absoluta pertenece únicamente a Dios. Yo quiero que ustedes reflexionen en esto. Incluso el tiempo pasó a existir. ¿Han meditado en ello? El tiempo mismo en el cual estamos ahorita tiene un origen. La creación tiene un origen, el universo tiene un origen, pero acá nos está diciendo que Dios no tiene ni principio ni fin. Entonces, muchas veces hay ateos y si en algún momento alguno de ustedes habla con un ateo y el ateo le dice, bueno, pero si Dios creó todo, ¿qué creó a Dios? No, Dios es el fundamento. Él es la piedra angular de la creación. Antes de Él no hubo nada. Él es el origen de todo. Sí o sí necesitamos una causa incausada. Entonces esto es importante que ustedes lo entiendan porque muchas veces el diablo puede usar este tipo de preguntas o usar a ciertas personas para tocar los fundamentos de la fe. Es decir, de la misma forma que no podemos hacer una regresión de causas hacia atrás infinita, sino que sí o sí tiene que haber un primer escalón a través del cual se originó la existencia, la vida, incluso el tiempo en el cual nos movemos, somos y fluimos. Hace una hora más o menos iniciamos esta clase, ya ha transcurrido una hora y seguirá transcurriendo, pero todo eso tuvo un comienzo, que fue cuando Dios dijo, sea la luz y se originó el tiempo. Pero Dios no tuvo un comienzo. Yo quiero que esto quede cimentado en sus corazones. Él no vive porque alguien le dio vida, la diapositiva que está en pantalla. Él vive porque Él es el Dios eterno, el Dios vivo y autoexistente. Toda la vida Zoe que recibimos en el nuevo nacimiento tiene su origen en esa misma vida que existe eternamente en Dios. Entonces, ya hemos tocado varios puntos. La vida, ¿qué es la vida? La vida es Dios. Dios no tiene vida, Él es quien la imparte. O sea, la vida es una característica de Dios. Entonces eso es importante que lo tengan. La vida no puede estar desligada de Dios. Dios es la vida. Vamos al punto B. Toda vida procede de Él. Toda la vida tiene su origen en Dios porque Él es el creador y el sustentador de todas las cosas. Nada puede existir separado de Él. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, dice que incluso cielos y tierra tuvieron un principio, pero dice que en el principio Dios ya la estaba creando. Eso quiere decir que Dios está antes que el principio. Y dice, y sea la luz. Y es lo que está diciendo aquí. Toda vida procede de Él. Toda vida tiene su origen en Dios porque Él es el creador y el sustentador de todas las cosas. Nada puede existir separado de Él. Toda forma de vida encuentra en Dios su principio, su sustento y su propósito. Así como un río depende de su manantial, toda la vida depende de la fuente eterna que es Dios. La diapositiva que está en pantalla, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué tenemos aquí? Para poder explicar la diferencia entre vida bios y vida zoe. Entonces acá en Génesis 2:7 nos dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Recuerdan ese pasaje? Ese momento en que Dios creó
del polvo de la tierra, el muñequito, por decirlo así, el maniquí, el cuerpo humano. Ahí estaba creando el cuerpo biológico del hombre. Pero ¿qué sucede? Dice, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En el momento en que Dios sopló espíritu sobre la nariz de ese muñequito de barro que había hecho, fue en donde impartió la vida Zoe, le dio espíritu al hombre y el hombre pasó a ser un ser vivo. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando leemos Génesis 1 y 2 vemos que Dios tuvo un trato diferente en la creación. Con los animales no hubo este proceso. Simplemente dijo, las aguas produzcan seres vivientes, la tierra produzca seres que caminen en ella y los cielos seres que vuelen en la tierra. O sea, ahí les impartió vida bios, están vivos biológicamente. Pero acá vemos que con el hombre tuvo un tratamiento preferencial o más exclusivo. Lo formó del polvo de la tierra y le dio un espíritu. Y entonces ahí el hombre recibió vida Zoe primeramente, porque recibió un espíritu, y esa vida Zoe dio vida, por decirlo así, a la vida biológica. Pasó a ser un ser viviente. Eso significa que nosotros los seres humanos fuimos concebidos de la vida Zoe de Dios. A diferencia de los animales, que ellos simplemente tienen vida biológica. Un animalito no tiene espíritu, pero están vivos biológicamente. Ellos perecen y dejan de existir, ¿correcto? Nuestro cuerpo biológico muere, pero no dejamos de existir porque tenemos un soplo de vida en nuestro interior que es el espíritu eterno, que incluso después de nuestra muerte biológica vivirá por siempre. ¿Claros hasta ahí? Sí estoy haciéndome entender en este punto. Correcto. Desde el principio de la creación, Dios reveló que la vida no surge de la materia, lo que yo les hablaba. Tomemos de ejemplo este escritorio. Si lo dejáramos millones de años en una cueva o en medio de alguna isla y volviéramos millones de años después, ¿creen que este escritorio, que es madera muerta, ha producido una plantica, un ser vivo? No puede, porque él no tiene vida y no puede impartir vida a nada. Él no puede reproducir la vida porque está muerto, es madera muerta. Entonces, desde el principio de la creación, Dios reveló que la vida no surge de la materia, sino de Él. El hombre cobró vida cuando Dios impartió su aliento. Toda vida comienza en Dios porque Él es quien la comunica, o quien la reproduce, o quien la imparte. Y tú no puedes impartir algo que no tienes. Entonces Dios es la vida y Él imparte vida a quien Él quiere. El C. Ok, en el bosquejo veo que no aparece el punto C. Fuera de Dios solo hay muerte y engaño. Ok, esto es importante. Aquí mostraremos que Satanás no es fuente de vida, sino de engaño y muerte. Él se levantó en su corazón queriendo ser como Dios, pero no podía producir vida, porque la vida solo procede del Dios verdadero. Por eso, cuando engañó a Eva, le ofreció una falsa sabiduría y una falsa promesa de vida, pero el resultado fue la muerte. ¿Se acuerdan cuando la serpiente le dijo a la mujer, el día que coman del árbol no morirán, sino que sabe Dios que seréis como Él? Y el resultado de eso fue la muerte. Génesis 2:17, mas el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso fue una instrucción de Dios. Dice, Dios dejó claro que separarse de su palabra no produciría vida, sino muerte. Hay personas que erróneamente piensan lo siguiente, y es un argumento que muchos ateos utilizan, que dicen, pero Dios le mintió al hombre porque vemos que él comió, pero él no murió y Dios le había dicho que iba a morir. ¿Qué pasó ahí? Murió en su vida Zoe, en su espíritu el hombre murió, dejó de ser un ser espiritual a semejanza de Dios. Entonces, ¿qué continuó viviendo? Simplemente su cuerpo físico. La Biblia dice que pasó a ser un alma viviente. Mejor dicho, pasó a ser un animalito más de la creación, con vida biológica, con una mente, sí, raciocinio,
pero sin la vida, la semejanza de Dios en él. Entonces veamos que el hombre sí murió. Hubo una muerte espiritual. Dios no le mintió. Y eso era lo que Dios se refería cuando le dio esa instrucción, que le dice, del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y vemos que en Génesis 3, 4 al 5, la serpiente le dice a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. El propósito de estas clases es cimentar en ustedes la identidad de quien ahora son en Cristo. ¿Por qué? Porque se cuenta que acá Satanás jugó con eso. Les dijo, el día que coman de él serán como Dios. Ellos ya eran como Dios. Eran la imagen y semejanza de Dios gobernando la tierra. Si Eva lo hubiera tenido claro en ese momento la identidad de quien ella era, no hubiera entendido el engaño, lo hubiera visto. Hubiera entendido que ella no necesitaba comer, no necesitaba de un factor externo para ser como Dios, porque ellos ya eran como Dios. Y dense en cuenta cómo la estrategia de Satanás es tocar tu identidad y decirte que tú no eres quien eres. Y muchas veces en el creyente pasa. Tú eres salvo, pero si pecas, Satanás viene y dice, ya no eres salvo, ahora eres mío. ¿Y por qué él juega con esto? Porque vemos que esa ha sido su estrategia desde el comienzo. Hacerte creer que eres algo que no eres, o que no eres algo que sí eres en Dios. Entonces esto es muy importante. Sí, te falta algo. No, mire, le falta esto. Lo hemos visto en tantos casos. En el cristianismo, yo conozco un amigo querido mío que él cimentado toda su vida en la fe, en el Evangelio, y terminó apartándose de la fe porque empezó a prestar sus oídos a una falsa doctrina judaizante que le dijo que había una nueva revelación por ahí que él no conocía y que era así, y mejor dicho, y lo sacaron de la fe y ahora cree cosas muy extrañas. O sea, no, nosotros tenemos que estar cimentados en la verdad, porque Satanás, ¿qué busca? Que tú no vengas a ser una nueva criatura como ahora lo eres en el momento en que recibiste a Cristo, pero en el momento en que recibes a Cristo, Él que busca sacarte de esa convicción. Por eso la Biblia dice que seamos transformados mediante la renovación de nuestra vida psique, de nuestra mente. Entonces vemos que el hombre tiene un espíritu, que es la semejanza de Dios en él, Génesis 1, 26, que tiene un cuerpo que lo vimos en la diapositiva anterior, que fue creado del barro en Génesis 2, 7. Y tenemos una psique, que es la que Romanos 12:2 dice que sea transformada mediante la renovación de la mente, que es por la palabra de Dios. O sea, por eso nosotros necesitamos estar siendo renovados en nuestro espíritu, no, porque ya tenemos un espíritu nacido de nuevo, en nuestra mente, para que en esa renovación ella se sincronice con ese espíritu y seamos cimentados siempre en la verdad. Por eso el Señor Jesús dijo que el engaño de los últimos tiempos sería tal que aún a los escogidos serían engañados. O sea, démonos cuenta cuán delicado es esto. Cómo tenemos nosotros que estar cimentados en la verdad de Dios, en la palabra de Dios y en nuestra identidad en Dios. Dice, Satanás presentó una vida falsa, la independencia de Dios, sabiduría corrupta y una identidad levantada fuera de la vida verdadera. Juan 8:44. Él ha sido homicida desde el principio porque él es mentiroso y padre de mentira. Eso es bastante revelador y ya les voy a decir por qué. Estamos en el punto C de la diapositiva número 13. Denme un momento. Ok, aquí estamos. Yo quiero que ustedes noten aquí algo importante. El Señor Jesús le dice en Juan 8:44, dice, Él ha sido homicida desde el principio porque es mentiroso y padre de mentira. Bien, tenemos claro que Satanás es mentiroso. Y le dijo mentiras a la mujer y posteriormente Adán creyó esa mentira y bueno, hombre y mujer transgredieron. Pero ¿por qué Jesús lo llama homicida? Un homicida es alguien, un asesino. Cambiamos la palabra, él ha sido asesino desde el principio. ¿Por qué? Porque él mató
al hombre y a la mujer en su vida Zoe con la mentira que les dijo y que ellos creyeron. O sea, sí hubo una muerte y el autor intelectual de esa muerte fue Satanás. Te pongo un ejemplo. Es como si tú le dijeras a un niño pequeño, usted puede volar, brinque por las escaleras. Y él, como nunca ha escuchado una mentira, va y lo hace y se mata. ¿Quién es el asesino, el causante de esa muerte? Esa voz engañosa que le habló y le dijo. Eso fue lo que hizo Satanás con ellos. Él indujo a que en ellos hubiera muerte y por eso el Señor Jesús lo llama homicida desde el principio. Jesús revela la naturaleza de Satanás. Primero, no es dador de vida, es homicida y mentiroso. Su engaño siempre promete vida, pero produce muerte. Dios mío, esto lo hemos visto tantas veces y en tantos casos en la vida cotidiana de personas, y yo lo tomo mucho de referencia, por ejemplo, en casos de deportistas que escuchan esa voz maligna del diablo que les dice que tienen que usar ayudas exógenas, vamos al tema de drogas, dopings, para que tenga un plus, ¿sí? Para que tenga eso que le falta, lo que ya habíamos hablado, lo que le falta. O en una mujer, cuando la induce, no, estás muy gorda, necesitas hacerte una cirugía, cambiarte esto y esto. El engaño de Satanás siempre es que el ser humano se autodestruya buscando algo que supuestamente le falta. Y es lo que nos está diciendo aquí. Que él es mentiroso, su engaño siempre promete vida, siempre promete una ganancia, sea estética, una ganancia, sea en lo que sea, pero produce muerte. Yo siempre pongo el ejemplo de Pablo Escobar. Pablo Escobar fue alguien que fue engañado en su mente por Satanás, haciéndole creer que iba a tener muchas riquezas y una vida plena y mejor dicho, y terminó muerto a la edad de 42 años. Joven, ¿la voluntad de Dios era esa? No. Pero démonos cuenta cómo el escuchar la voz de la serpiente nos promete cosas, alcanzar vida, alcanzar esto o aquello que supuestamente te hace falta y termina llevándote a la muerte. Sea la muerte espiritual, como en este caso lo que sucedió con Adán y Eva, o sea la muerte física. Ok, vamos a explicar la palabra homicida y desde el principio, el siguiente diapositiva. Entonces, la palabra homicida significa lo que ya hemos hecho, asesino de hombres, o el que quita la vida al hombre. Jesús no se refiere únicamente a la muerte física. Satanás es destructor de la vida que Dios dio al hombre, lo que habíamos hablado. En Génesis 1:26 dice que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Esa palabra semejanza, que en el hebreo es la palabra demut, se refiere a ese soplo de vida que reprodujo la vida de Dios en él. Él lo hizo un ser espiritual, tal como Dios era un ser espiritual, y ese ser espiritual fue el que murió tras la caída. Entonces esa vida Zoe fue la que Satanás asesinó en el principio. Él introdujo la muerte espiritual, la separación de Dios, la corrupción y finalmente la muerte física. Por eso Jesús lo llama homicida. Él fue el que introdujo el pecado que luego produjo la muerte en el hombre. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, Satanás fue el instrumento mediante el cual la muerte entró en la humanidad. Esto es tremendo. ¿Por qué? ¿Qué es la muerte? Acá nos lo está diciendo, donde dice la separación de Dios. Ser muerte, la muerte no es dejar de existir. Jesús incluso dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿De qué está hablando ahí Jesús? El que cree en él, aunque biológicamente muera, está vivo porque su espíritu está más vivo que nunca. Y no porque esté arriba en el cielo, sino porque era un espíritu con Dios. Es decir, su vida Zoe no estaba muerta, valga la redundancia, sino que estaba unida a Dios, que es la fuente de la vida, y por eso, aunque biológicamente muramos, estamos vivos. No estamos separados de Él. Y recuerdan ese versículo donde el apóstol Pablo dijo que ni la muerte, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo puede separarnos del amor de Dios. A eso se está refiriendo. Una vez tú tienes la vida de Dios en ti,
por el nuevo nacimiento, es decir, ese espíritu que murió en la caída, volvió a estar vivo, fue regenerado por el Espíritu Santo en el momento en que creíste en Jesús, nada puede separarte del amor de Cristo. Mejor dicho, tú eres el único que puede separarte a ti mismo del amor de Cristo. Que te apartes de la fe, que dejes de creer, que apostates, porque la Biblia sí habla de personas que apostatarán de la fe. Pero mientras tú camines en esa convicción y en esa verdad y en ese estado de haber creído en el Señor Jesús, haberte arrepentido de tus pecados y haber pasado de muerte a vida, así mueras físicamente, tú estás vivo. ¿Por qué? Porque estás unido a Dios. Simplemente cambiaste de lugar, ya no estás acá en la tierra, ahora estás en el cielo. Y eso que la Biblia dice que incluso estando acá en la tierra, nuestro espíritu está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Es decir, la muerte es la separación de Dios, es ser separado de Dios eternamente. La corrupción y finalmente la muerte física. Por eso Jesús lo llama homicida. Él es el que introdujo el pecado que luego produjo muerte. Esto es importante, el pecado que produce muerte. El pecado produjo en Satanás mismo muerte también. No es que Satanás sea el señor de la muerte, no. Él está muerto también porque está separado de Dios, porque su pecado, él fue el autor de su propia maldad, es decir, él fue el autor de la propia maldad que introdujo en él en el pecado, que lo llevó a la muerte, y él es un ser, por eso es un ser caído, porque está separado de Dios, de la gracia de Dios, está muerto, aunque es un ser consciente espiritual. La palabra principio, lo que dice ese versículo que acabamos de leer, que el Señor Jesús dice, Él ha sido homicida desde el principio, pero ¿desde qué principio? ¿Quiere decir que fue creado así? Mejor dicho, ¿Dios lo creó siendo homicida? No. Lo que está hablando acá, diapositiva que está en curso, dice, la palabra principio significa origen, primera causa, inicio de algo. La pregunta es, ¿a cuál principio se está refiriendo Jesús? No significa que es de no significa es de la eternidad, porque Satanás no fue creado malo. Es decir, él no fue creado Satanás, ni diablo, ni mucho menos fue creado asesino. Jesús está hablando del principio de la historia humana cuando Satanás apareció engañando a Eva en el huerto. Es decir, desde el comienzo de la experiencia del hombre en la tierra, Satanás se manifestó como homicida. Su primera intervención registrada produjo muerte. Por eso inmediatamente Jesús añade, no ha permanecido en la verdad. Es decir, su método siempre fue el mismo, abandonar la verdad, introducir la mentira y producir muerte. Eso me gustaría que lo anotaran. ¿Qué hizo Satanás? Primeramente abandonó la verdad, lo que dice en Ezequiel 28, Isaías 14, que dice que eras lleno de sabiduría, tú, querubín protector, etcétera, etcétera, que nos habla de la posición que él tenía en el cielo, pero dice que se corrompió su corazón, fue hallada en él maldad, ahí abandonó la verdad. Segundo, ¿qué hizo? Introducir la mentira. ¿Cuándo? Cuando engañó a Eva, y esa mentira produjo muerte, de lo que nos hablaba en la diapositiva anterior, y el versículo creo que lo tengo por acá, bueno, de Romanos 12, un momentico. Bueno, acá está, Romanos 12. Por tanto, acá, que dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, es decir, ¿en qué momento entró el pecado a la raza humana? Cuando el primer hombre fue engañado por la mentira de la serpiente que lo llevó a comer del fruto, y eso produjo en él muerte espiritual, y por el pecado la muerte. Bien, perfecto. Continuemos. Cuadro comparativo de Dios y de Satanás. No alcanzamos a escribir porque nos recomendaste. Ok. Bueno, abandonar la verdad. Estos son como los 3 pasos de la secuencia de la caída de Satanás y su nueva identidad de asesino. Primero, abandonar la verdad. Segundo, introdujo la mentira. Tercero, esa mentira produjo muerte. Y esto es impresionante y quiero mencionarlo porque acá lo vemos, que él abandonó la verdad, introdujo la mentira en el ser humano y produjo muerte al ser humano. Pero no solo en el ser humano, este es el mismo descenso que en su caída él tuvo. Él abandonó la verdad y él
Él mismo fabricó la mentira de que lo que dice la Biblia, de que subiré a lo alto y en las estrellas de Dios estableceré mi trono, y quiso ser mayor que el Altísimo. Esa fue una mentira que él mismo concibió y se creyó en él. Y eso en él produjo muerte. Y él que hizo aplicó la misma fórmula con el ser humano, con la diferencia de que el ser humano no produjo su propia maldad, fue engañado por la serpiente, por eso el ser humano tiene redención, él no. Él lo hizo deliberadamente. Ujú. Vale, voy a cambiar de diapositiva. Ok. Esa es la diapositiva 15. Ok, bien. Entonces, quiero que observemos el cuadro comparativo de Dios y de Satanás. Primero, Dios no tiene la verdad, Él es la verdad. Él es la vida, da vida. ¿Por qué da vida? Porque recordemos que algo muerto no puede producir vida. Vemos que Dios es la vida, por eso Él es el único capaz de impartirla, de producirla. Su palabra produce vida. Por ejemplo, en Génesis 1, cuando vemos que dice, y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, haya seres vivientes en las aguas, haya seres vivientes en la tierra, haya seres vivientes en los cielos. Su palabra producía vida. Y esto es muy interesante porque ¿quién dice la Biblia que es la palabra? Jesús. Satanás es mentira. Él es padre de mentira. El Señor Jesús lo llamó en Juan 8:44, que Él es padre de mentira. ¿Por qué es padre de mentira? Porque Él fue el primer ser en la creación del universo que concibió en sí mismo una mentira y se la creyó. Y ahora ese es su modus operandi decir mentiras. Es homicida, fue el primer asesino, no posee vida, él está muerto. Entonces acá yo quiero que ustedes recuerden eso, el estar muerto no es dejar de existir. Incluso las personas que mueren y se pierden y van al infierno, ellos no han dejado de existir. Su conciencia está viva en un lugar, pero están separados de Dios, que es la vida. Entonces ellos, al igual que Satanás, están en un estado de eterna muerte consciente. Y su mentira siempre termina produciendo muerte. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Satanás. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en vida y para que la tengan en abundancia. Cuando Jesús dice ahí, yo he venido para que tengan vida, ¿a qué se está refiriendo? ¿Vida biológica? Vida soy, claro. ¿Y eso qué significa? Que ellos en ese momento, aunque estaban vivos físicamente, estaban muertos espiritualmente. Por eso Jesús les está diciendo, yo he venido para que tengan vida. Es decir, para que estén unidos a Dios el Padre, que es la vida. En otras palabras, yo he venido para reconciliarlos con la vida, que es Dios. Tremendo. Dios es el único dador y fuente de vida. Todo lo que nace del engaño, de la independencia y de la sabiduría corrupta de Satanás no puede producir vida. Termina produciendo muerte porque fuera de Dios, porque fuera del Dios verdadero solo hay muerte. Recuerden eso, por favor, siempre. O sea, yo sé que quizás en 24, 48 horas, mucho de lo que veamos en esta clase, conceptos y demás, se les olvidará, pero no quiero que olviden esto que hemos hablado y quiero que lo recapitulemos. Dios es la vida, en Él está la vida porque Él es la vida, Él es el único que imparte vida y fuera de Él, es decir, separado de Dios, solo hay muerte. ¿Alguno de ustedes quiere estar muerto espiritualmente? Entonces no se separen de Dios. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque la Biblia sí habla de que habrán personas que se apartarán, mejor dicho, recibimos vida eterna por la fe en el Señor Jesús. Pero la Biblia sí nos habla que podemos dejar de tener fe. Y eso es lo que la Biblia llama apostatar y no queremos ser de esos. Es decir, ellos estando en la vida se saldrán de la vida y volverán a la muerte. Entonces,
quiero que se queden con esto importante. Estamos vivos, no solo ahorita en el momento biológicamente, sino que estamos vivos espiritualmente porque estamos en Dios por medio de Cristo Jesús. Sin Cristo no podríamos estar vivos en Dios ni reconciliados con la vida que es Dios. Importante. Recuerden eso de esta clase, por favor. Perfecto. Siguiente diapositiva. Entonces, Satanás mata, Jesús da vida a Zoe. Diapositiva 16. Se me viene algo a la mente que es muy interesante y es, Satanás no puede ser creador. Todos los animales, la vida biológica, que es sombra de lo que es la vida espiritual, fue creado por Dios. ¿Por qué Satanás nunca creó un ser vivo? Porque él no está vivo para empezar y no puede impartir vida. Interesante, ¿no? La vida en el Nuevo Testamento, y era lo que yo les hablaba, que tiene 3 expresiones en el idioma original. Después de establecer que Dios es la única fuente de vida, es necesario comprender que el Nuevo Testamento utiliza 3 palabras griegas diferentes para introducir el término vida. Cada una describe un aspecto distinto de la existencia, pero solamente una expresa la clase de vida que Dios imparte al creyente. Entonces vamos a ver el cuadro. Entonces estamos hablando de la vida biológica, la vida natural, la que tenemos todos nosotros desde el momento en que nacemos. Es la vida física del ser humano, la existencia terrenal limitada por el tiempo. Y volvemos a lo mismo, un ser vivo puede reproducir la vida. Es decir, cuando un hombre y una mujer se unen y reproducen vida, ellos no están creando vida, ellos simplemente están reproduciendo la vida biológica que ellos ya tienen. Volvemos a lo mismo, ¿un muerto podría reproducirse? Porque está muerto. Sus células en él están muertas, todo en él está muerto, biológicamente hablando. Entonces veamos cómo lo natural nos da, nos ejemplifica lo espiritual. Si un muerto no puede reproducirse ni reproducir vida, entonces quiere decir que para producir vida hay que estar vivo, hablándolo tanto biológica como espiritualmente. Y entonces dice Lucas 8:14, son ahogados por los afanes, las riquezas de los placeres de la vida, bios. ¿Qué nos está diciendo? Que en Lucas 8:14 la palabra vida se refiere a la vida bios y está hablando de la semilla. Recordemos que Jesús está hablando de que el evangelio, la palabra de Dios, es como alguien que salió a arrojar semillas en campo y unas cayeron en medio de espigos y aunque ella brotó la matica, crecieron los espigos y la ahogaron, y él está diciendo ahí que esos espigos son los afanes de ¿qué? De esta vida terrenal, de esta vida bios, qué sé yo, la familia, la empresa, el mundial de fútbol, lo que sea, los afanes de esta vida, bios, ahí está hablando de vida bios. Ahora, la vida psique, de donde proviene la palabra psicología, que habla de la mente. Es la vida de la personalidad, las emociones, la voluntad y los pensamientos del ser humano. Acá les hago una pregunta. ¿Una persona que está en estado vegetal tiene vida psique? Correcto. Tiene vida biológica, pero no tiene vida psique. No puede razonar, no puede pensar, no puede... Esa es la vida psique. Entonces, en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, sí que la perderá. Y Jesús estaba hablando, cuando él dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Está hablando de las decisiones. Tenemos que tomar la decisión de tomar nuestra cruz y seguirlo. Está hablando de la vida así, que quien no quiera determinar en su corazón, obedecer al Señor Jesús, caminar, tomar su cruz y seguirle y ser su discípulo, es decir, está hablando de una decisión, pues la perderá. Y la vida Zoe, que es la vida de Dios, que volvemos a lo mismo. ¿En qué momento el ser humano recibió vida Zoe? En Génesis 2:7, cuando dice que Dios sopló en él aliento de vida y le impartió un espíritu, le impartió su semejanza a ese muñequito de barro que estaba ahí. Es la vida eterna, divina e incorruptible que pertenece exclusivamente a Dios y que Él comunica al creyente por medio de Jesucristo. Esta vida es inmortal, es eterna, es la eternidad de Dios en nosotros.
¿Qué significa eso? Que antes de la caída, y esto a mí me impacta mucho, es que Adán y Eva, al estar vivos en la vida Zoe, en la vida espiritual, esa vida era impartida en su psique y en su cuerpo biológico. Ellos por eso no morían, no enfermaban, eran inmortales. Pero hasta que en lo que en ellos era la fuente de la vida, que era la vida Zoe, murió, posteriormente su psique se deformó, se volvió una mente caída y posteriormente el cuerpo físico se dio dado a las enfermedades, a la muerte, al deterioro. Tremendo eso. Entonces, vida bios. Dice, son ahogados por los afanes y las riquezas de los placeres de la vida. Vida Zoe. Juan 8:10, el que está acá en pantalla. Yo he venido para que tengan vida, lo que ya habíamos hablado. Jesús no les está diciendo, yo vine a impartirles vida biológica. Ellos ya están vivos biológicamente, pero muertos espiritualmente. Por eso muchas de las cosas que Jesús hablaba, de las verdades espirituales, ellos no las entendían. Y vemos que los discípulos muchas veces hablaban entre ellos, ¿qué quiso decir? ¿Cómo así? No entiendo. Porque Jesús hablaba de una vida espiritual que ellos todavía no tenían, porque Jesús no había ido a la cruz y no había resucitado. Por eso, y eso nos muestra la condición en las que las personas que no han nacido de nuevo están, y nos hace verlos con ojos de misericordia, porque por eso ellos muchas veces, a ustedes no les pasó antes de conocer del Señor Jesús que de pronto la persona que les compartió les hablaba de verdades espirituales y ustedes no las entendían, pero ¿cómo así? ¿De qué me está hablando? ¿Cómo así que tengo que nacer de nuevo? Si yo ya nací de mi mamá, y todo lo asociaba con el plano terrenal, por eso, porque la única vida que el ser humano que está separado de Dios, que no ha nacido de nuevo, conoce es la vida biológica. Y por eso los discípulos en ese momento, aunque seguían a Jesús, veían sus milagros y demás, ellos no entendían lo que Jesús hablaba. Y de hecho dice la Biblia que a veces les daba como miedo preguntarle. No porque Él los fuera a regañar, sino porque ellos decían, pero ¿quién puede entender estas cosas? O sea, ¿de qué está hablando? ¿Cómo así? ¿Que va a morir? ¿Que va a resucitar? ¿Cómo así? ¿Que el reino de Dios ya está acá? No entendemos. Eso nos ayuda a entender que nosotros debemos ser pacientes con los no conversos, con los que no conocen al Señor, porque ellos, así quieran, no pueden entender las cosas del reino de Dios, a no ser que el Espíritu Santo les dé la gracia de entender para salvación, para que crean, para que reciban y nazcan de nuevo y puedan pasar a entender todo esto. Jesús no vino simplemente para mejorar nuestra vida natural, bios, ni solamente nuestra vida del alma, la psique. Que vemos que cuando Jesús caminó en la tierra se encontró muchos que en su vida bios la estaban pasando mal, enfermos, muertos, y resucitó muertos. En su vida sí que dice que sanó un muchacho lunático, es decir, que de acá estaba mal. Sí vino a impartir vida de esa clase, pero primordialmente dice que vino a impartirnos su propia vida Zoe, la vida eterna e incorruptible de Dios. Bien, perfecto. Permítanme ver el bosquejo. La vida Zoe, la vida divina incorruptible. Ok, vamos en el inciso B del segundo punto. Diapositiva 17. Ok. La vida Zoe, la vida divina e incorruptible. Diapositiva en curso. La palabra griega Zoe describe la vida que pertenece exclusivamente a Dios. No es una vida creada ni una prolongación de la existencia biológica bios, ni una vida del alma psique. Es la vida eterna, incorruptible y divina que procede de Dios y que es impartida al creyente por medio de Jesucristo en el nuevo nacimiento. Esta vida no mejora la naturaleza humana. Es decir, la vida que Dios vino a darnos no es para que usted sea más alto, más fuerte, más esbelto, si es calvo le salga cabello, no está hablando de algo biológico. No es una reforma de la vida anterior, sino una comunicación de la vida misma de Dios al espíritu del creyente. Yo les hago una pregunta. Satanás es un ser espiritual, ¿correcto? Sus demonios son seres espirituales. Pero ellos están vivos espiritualmente hablando, tienen la vida Zoe de Dios en ellos.
Correcto, aunque son seres espirituales, están muertos. Esa misma condición era la que nosotros teníamos y la que muchos tienen que no han conocido a Cristo. Están vivos biológicamente hablando, eh, tampoco tienen vida psique porque su mente está entenebrecida, es decir, sus razonamientos son razonamientos torcidos, caídos. Y espiritualmente, el espíritu de ellos es como la diferencia entre el espíritu humano muerto y un espíritu caído, un demonio, Satanás, es la misma. Son seres espirituales sin la vida de Dios en ellos. Y eso es lo que está diciendo acá. Es decir, Jesús no vino a mejorar nuestra vida biológica, vino a comunicar la vida misma de Dios al espíritu del creyente. Eso es el nuevo nacimiento. Que en el momento en que creemos la palabra de Dios, que creemos en el Señor Jesús, viene el Espíritu Santo y da vida a ese espíritu que estaba muerto. Nace de nuevo. O sea, la persona biológicamente permanece igual. Si tú eres calvito, sigues calvito. Si tú eres bajito, eso sigue igual. Pero en el espíritu de ese nuevo creyente sucedió algo. Por eso, incluso cuando llegue la fecha de caducidad del cuerpo físico biológico, él ya tiene vida eterna, porque está hecho. Es mejor dicho, el nuevo nacimiento lo que hace es que nos hace un solo espíritu con Dios, y eso es lo que dice la palabra, y eso es la vida, estar conectados a la fuente de la vida, ser uno con la fuente de la vida que es Dios. Y eso fue lo que el Señor Jesús vino a impartirnos. Cuadro comparativo entre bios, psique y zoe. Entonces acá nos dice, la vida bios, vida biológica, vida física o biológica. Esta la tenemos nosotros y la tienen todos los animales, hasta los insectos tienen esta vida bios. Tiene principio y fin. Se recibe al nacer físicamente y sostiene la existencia natural. Quiero hacer un inciso acá donde dice que tiene principio y fin. ¿Por qué? Porque está limitada por el tiempo. Nuestra vida biológica está limitada por el tiempo. Nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. ¿Alguien puede prolongar sus días más de lo establecido para la fecha de caducidad de su cuerpo biológico? No. ¿Por qué? Porque estamos dentro del tiempo y nuestra vida biológica tiene una fecha de caducidad. Nuestra psique, la vida del alma, la mente, emociones y voluntad, expresa la personalidad humana, forma parte de la naturaleza humana y expresa la vida del alma. Esta vida sí es moldeada por la crianza, las actitudes de la persona como tal. Por eso vemos que, por ejemplo, vemos que los musulmanes, ellos son muy devotos en sus creencias y ellos son muy fervientes en ello. Eso es lo que ellos en su vida psique, en su psicología, en su mente, ellos reciben desde la crianza de pequeños. Por eso muchos de ellos cuando vienen a Cristo son tan comprometidos y son tan, si hay que orar, hay que orar, si hay que ayunar a la hora que sea, porque en su vida psique fue sembrada esa disciplina. Entonces eso nos ayuda a entender lo que es la vida psique. Yo creo sinceramente que el apóstol Pablo, Dios lo eligió para la tarea que lo eligió, porque aunque él no había conocido a Dios, de hecho perseguía a los cristianos y los mataba, él era una persona sumamente fervorosa en las cosas de Dios. Y Dios dijo, esa personalidad es la que yo necesito para que en cuanto él nazca de nuevo, la utilice para el reino. Expresa la personalidad humana, forma parte de la naturaleza humana, lo que ya habíamos hablado, y expresa la vida del alma. Ahí también es donde se encuentra el carácter. Por eso es que el creyente puede nacer de nuevo, pero tiene un carácter definido. Algunos son más flemáticos, otros más coléricos, etcétera, etcétera. Otros son más sanguíneos, pero eso se encuentra en la vida psique. Y la vida zoe, vida divina, eterna e incorruptible de Dios. No tiene principio ni fin porque procede de Dios. Se recibe en el nuevo nacimiento por medio de Cristo y comunica la naturaleza y la vida de Dios al creyente. Este cuadro comparativo y el entender estas cosas me impacta mucho porque hoy en día, por ejemplo, ¿qué vemos? Que el nuevo Dios de la sociedad actual es la vida bios. No estoy diciendo que hacer ejercicio esté mal, no, todo lo contrario, está bien, pero hoy en día vemos que el ídolo
contemporáneo es el cuerpo. Solo cuidar el cuerpo, ejercicio, que dietas, que masajes, que cirugías, que esto. Yo me pregunto, tanta energía y tiempo invertido para cuidar algo que va a morir, que va a perecer. ¿Y dónde queda la vida Zoe, que es la que dura para siempre? Pues tengo una pregunta, pues lo que es la vida bios y la vida psique, pues se ven que son como muy dependientes, ¿no? Que es como que tienen una variación, digamos, entre José Ariel y yo, entonces son muy diferentes. Pero entonces, digamos, la vida Zoe que tiene José Ariel, que tengo yo, ¿también es distinta? ¿O es la misma porque pues, también proviene de Dios? Proviene de Dios, es de la misma fuente. Claro, ahí es donde entramos ya en el tema de que a unos Dios les dio una capacidad de fe diferente, dones diferentes en su vida Zoe, ¿sí? Pero la fuente es la misma, Dios. Claro, lo que yo les decía, la vida sí que sí es moldeada por la crianza de la persona, lo que dice ahí, forma parte de la naturaleza de esa persona, su personalidad, eso varía en cada creyente, por eso es que vemos, todos ustedes han nacido de nuevo, tienen la vida Zoe de Dios, pero sus personalidades no son las mismas, es decir, su vida psique es diferente, sus personalidades, sus caracteres, etcétera, etcétera. ¿Respondí tu pregunta? ¿Sí? Ahorita diga. No, digo porque de pronto no lo haya por ahí confundido o algo. Claro, mientras estamos en este cuerpo, esa vida psique depende también de nuestra función cerebral. Por eso es que una persona que está muerta cerebralmente, aunque esté viva biológicamente, y eso lo vemos por ejemplo cuando una persona está en coma, está vivo biológicamente pero muerto en su psique. Y aunque claro, cuando morimos, el alma, la parte del alma donde están los recuerdos, las emociones, el carácter, esa es inmortal. Mientras estamos en este cuerpo es codependiente con nuestra salud cerebral. Podemos asimilar que esta vida sigue en nuestro racionamiento, nuestra forma o manera de pensar y conllevar a hacer las cosas. Mientras que si poseemos la vida Zoe, es la que nos va a definir realmente quiénes somos. Tal cual. Yo siempre pongo el ejemplo. Cuando el creyente muere o sea, es decir, muere físicamente, va al cielo, ¿por qué? Porque su naturaleza en su vida bios es la naturaleza del cielo y en su psique, pues, una vida que su entendimiento fue renovado a esta vida bios, ¿correcto? Entonces, esas dos expresiones de la existencia humana van al cielo. En este momento las personas que ya murieron, creyentes santos de Dios que ya murieron físicamente, ellos están vivos y conscientes, solo que ya no en este plano físico, sino en el plano celestial, en el reino de los cielos. Esta vida psique o esta condición psique, incluso en los creyentes no deja de existir. Las personas que están en el infierno en este momento están conscientes. Ellos están conscientes. Por ejemplo, Lucas 16 nos muestra que el rico estaba consciente de que la existencia aquí, en el plano físico, continuaba. Por eso le dice, Padre Abraham, envía a Lázaro a la casa de mis padres para que les hable a mis hermanos. Tengo 5 hermanos y no quiero que ellos vengan a este lugar de tormento. O sea, es tremendo. Porque estás diciendo que esto, estás recordando, estar consciente de lo que existe acá, pero es en una parte de Apocalipsis dice que ya no habrá ningún dolor, llanto, ni tristeza. Pero para los salvos. Recuerda que Apocalipsis... Es decir, de eso que tú mencionas de Apocalipsis, ¿de qué está hablando? Te doy un ejemplo. Cuando ya nosotros estemos en nuestro ser tridimensional, espíritu, alma y cuerpo, en el reino de los cielos, y nosotros tenemos un familiar que no lo logró, no se salvó, nosotros ya no viviremos pensando en él, ni entristeciéndonos por él. A eso es a lo que se refiere Apocalipsis, a los salvos. El salvo ya no conocerá nunca más lo que es la tristeza, no la experimentará, el dolor es psicológico, nada de eso. Pero ¿qué dice Apocalipsis de los perdidos? Dice que el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. Entonces, por eso es el alma es la que se salva o se condena.
Es decir, la vida biológica que de Dios tenemos, el espíritu no necesita salvación porque es un espíritu ya salvo que fue impartido en nosotros en el momento en que creímos. Pero nuestra alma, nuestra mente, emociones, voluntad, conciencia es la que tiene que renovarse a la vida de este ser espiritual que ahora soy y entender todas las cosas que Dios estableció en su palabra para revelarnos y que caminemos en eso. Por eso es que cuando nosotros más nos sincronicemos a la vida del Espíritu por la renovación de la mente, más fácil va a ser para ti caminar en santidad, dejar vicios, pecados repetitivos, etcétera, etcétera. Y por eso el apóstol Pablo era tan claro con la iglesia que les decía, no vivan conforme a este. Este todavía está en nosotros, que es nuestra naturaleza caída, pero está crucificado. ¿Correcto? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, hablando de la carne. Yo sé que la pastora Clemencia le pega esto, pero a mí me acosa hacerlo caer, formar aquí un desastre. Y así le hace así. Este está crucificado. Y grita. Entonces, ¿qué pasa en el creyente? El creyente, por eso tiene que renovar su psique, su mente con la palabra de Dios. Porque, ¿qué pasa? Digamos que tú dejas de renovar tu mente con la palabra de Dios una semana. Vuelve nuevamente tu mente como a sincronizarse hacia los viejos rencores. Uy, José Ariel, que día yo iba a entrar y me miró mal. El pastor no me saludó. Uy, me acuerdo cuando fulanito me hizo esto. Y eso era lo que el apóstol Pablo decía, no vivan conforme a la carne. Es decir, no dejen que su mente vuelva a pensar en las cosas de la carne, manténganla con la vista fija a las cosas del Espíritu, que está en la palabra de Dios. Mejor dicho, conforme tú te alimentes de la palabra de Dios, tú estás capacitando tu psique, tu alma, para caminar en este nuevo ser espiritual que ahora eres, en esa nueva creación, lo que la pastora Clemencia nos recalca tanto. Entonces, por eso tú ya no tienes que estar pensando en no pecar, sino en sincronizarte a la vida del Espíritu. Conforme te sincronices al Espíritu, el apóstol Pablo dice, el que está en el Espíritu para el ser espiritual, él no requiere la ley porque él, por propia naturaleza, cumple la ley de Dios, cumple los mandamientos de Dios. O sea, no tiene que esforzarse para no pecar. ¿Correcto? Que era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. La ley funcionaba como un bozal para que no había nacido de nuevo. Pero si nosotros ahora tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones, en nuestro espíritu, por naturaleza la cumplimos y caminamos viviendo en Y es ahí donde la vida en santidad, lo que el Señor Jesús dijo, sean santos como vuestro Padre Celestial es santo, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo que el nuevo nacimiento es lo que nos lleva a ver el reino de Dios. Y si no caminamos en ese nuevo nacimiento, pues no vamos a ver el reino de Dios, no vamos a ver a Dios. No vamos a ver a Dios incluso en esta vida constantemente orando y manifestando lo sobrenatural del Espíritu en nuestra vida. ¿Correcto? Correcto. Entonces vamos el punto B de Cristo en la vida. La vida es una realidad presente. Ok, bien. Entonces, la vida Zoe, una realidad presente que opera en el creyente. La vida Zoe no comienza cuando el creyente muere y va al cielo, lo que ya habíamos hablado. Es decir, desde el momento en que tú naces de nuevo ya tienes vida eterna. Claro, tu espíritu no se ha ido todavía al cielo, aunque la Biblia dice que ya estás sentado en lugares celestiales, porque sigues vivo, estás vivo biológicamente hablando. Es decir, la vida espiritual inicia aquí y se prolonga por la eternidad. Muchas personas piensan, ay, cuando tenga vida eterna, y ¿cómo era que decía esa canción? Aunque en esta vida no tengo riqueza, yo sé que allá en el cielo, ¿se acuerdan? Esas canciones están hablando de la vida eterna como si fuera una promesa lejana ya cuando me muera y entre al cielo. No. Y es precisamente eso lo que nos ha limitado en el vivir, en esa vida eterna, en el reino de Dios aquí en la tierra. Que la vemos como si fuera algo allá, cuando me muera y vaya al cielo y esté con Jesús. ¿Cómo así que cuando esté con Jesús allá en el cielo, si ya estás con Jesús acá, tu espíritu es uno con el Padre?
Ya tienes vida eterna, manifiéstala. Pero no puedes manifestarla si piensas que la vas a recibir es hasta que sea tu último aliento en esta vida. Por eso la pastora Clemencia y el propósito de la escuela es tanto eso, tratar con erradicar esos patrones de pensamiento que nos llevan a vivir limitando lo sobrenatural en nuestra vida. La vida Zoe no comienza cuando el creyente muere y va al cielo, comienza en el instante del nuevo nacimiento. Desde ese momento la vida de Cristo, del Cristo resucitado, habita en el creyente y opera continuamente por medio del Espíritu Santo. Esa vida trae el poder de la resurrección, transforma el espíritu, renueva el alma, Romanos 12:2, renueva el alma. ¿Cuál es la que tiene que ser renovado? ¿El espíritu? No. El alma. ¿Por qué tiene que ser renovado? Porque el alma está viciada a pensamientos, lo que ya hemos hablado, pensamientos que nos limitan en lo sobrenatural, creencias erróneas, incluso de costumbres religiosas. Y vivifica aún nuestro cuerpo mortal. Juan 5:24, el que oye mi palabra y la cree y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a la vida. Que día que estábamos en el desarrollo de esta clase nos preguntábamos con la pastora Clemencia, ¿en qué momento se recibe la vida eterna? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque en Hechos vemos que por ejemplo, en Hechos el 19 y el 11, si no estoy mal, dice que Felipe fue y predicó la palabra a los samaritanos y ellos creyeron. Pero de tiempo después fueron los discípulos e impusieron manos para que ellos recibieran el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo le dijo a los creyentes de Mileto, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera sabíamos que había que recibir el Espíritu Santo. Entonces hablábamos con la pastora Clemencia, pastora, ¿en qué momento se recibe la salvación? O sea, en el momento en el que la persona cree o en el momento en el que la persona recibe el Espíritu Santo. Que esos dos pasajes nos revelan que a veces la persona cree, pero recibe el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo tiempo después. Entonces, eso era algo que yo me preguntaba. Yo decía, bueno, Señor, pero si la persona cree, pero no ha recibido el Espíritu Santo, sea por imposición de manos, o sea porque el Espíritu Santo no ha venido todavía a morar permanentemente en ella y se muere en ese estado, ¿qué? Entonces acá nos responde lo que dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. En el momento en el que tú crees, ya está la promesa del Espíritu Santo sobre tu vida. Es verdad que a veces se demora. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo recibí el Espíritu Santo, ni siquiera estaba orando, estaba durmiendo. Y me soñé que yo estaba como en una administración de la iglesia y el pastor en ese sueño ponía oraba por mí, pero recuerdo mucho que colocaba sus dedos acá así como tocando esta parte. Sabemos que la pastora Clemencia nos ha enseñado que el Espíritu está aquí. Entonces él colocaba sus dedos y empezó a orar por mí y en ese sueño yo sentía como si me hiciera gelatina porque no, era como si una corriente eléctrica hubiera atravesado todo mi cuerpo y yo no podía permanecer de pie y caía al suelo en el sueño y empezaba a orar en un lenguaje extraño que yo no entendía. Y yo me desperté y mis labios estaba orando en lenguas. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién estaba orando ahí? Mi psique, no, porque yo me desperté y simplemente se estaba moviendo mi boca en torno a un lenguaje desconocido que yo no entendía. Mi psique estaba durmiendo, pero acaba de venir el Espíritu Santo a mi vida. ¿Por qué? Porque yo ya había creído. Entonces a veces pasa que el nuevo creyente cree en el Señor Jesús y luego empieza a encontrarse con pasajes de las lenguas, de los dones, de esto, el bautismo del Espíritu Santo y se desespera, pero yo, ¿por qué no? No, si ya creíste en el Señor Jesús, tienes la promesa del Espíritu Santo. Muchas veces, o la persona a veces piensa, oraron para que yo recibiera el Espíritu Santo, pero nada sobrenatural pasó, no me caí, no hablé en lenguas, no profeticé. No. Pudiste haber recibido el Espíritu Santo en ese instante, pero Él lo va a manifestar días después, que estés orando, estés durmiendo. El pastor Adolfo me impresionó en su testimonio que él recibió el bautismo del Espíritu Santo. Él ya había creído y estaba simplemente barriendo y vino sobre él el Espíritu Santo y empezó a hablar en un lenguaje que él no entendía. Entonces esto es para que ustedes no de pronto lleguen a pensar, no, y no tengo el Espíritu Santo y esto. No, si tú ya creíste en el Señor Jesús, te arrepentiste de tus pecados, dice que en el momento en que creíste tienes vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo me acuerdo, perdón que te interrumpa, David, yo era una de las que por la misericordia
gustaba porque yo oí hablar en lenguas y decía, qué idioma tan lindo. Y yo le preguntaba, Señor, ese es el idioma de los ángeles. Y yo decía, Señor, ¿cómo hago yo para tener tu espíritu? Porque yo no lo tengo, Señor. Porque he aquí cuando tú escuchas y prestas, y no solamente escuchas, sino que retienes y engendras, dice la pastora. Y yo decía, Señor, yo tengo que bautizarme porque yo necesito tu espíritu. Yo decía, Señor, yo tengo que bautizarme porque yo necesito tu espíritu. Y yo decía, wow, y yo luchaba y me desesperaba como muchos padres, porque aquellos que anhelamos el Espíritu de Dios y queremos verdaderamente tomar esa transformación, Claro. anhelamos muchas cosas, pero prestamos nuestros oídos para permitir que eso sea una barrera. Para que haya dudas, sí. Yo entonces di el paso de la fe, Señor, yo me voy a bautizar porque yo quiero tener el Espíritu, porque yo no lo tengo. He aquí cuando el Señor es maravilloso, tu corazón, que es lo más importante, tu corazón. Yo recibí el Espíritu Santo antes de bajar a las aguas. Tal cual. Antes de Ahora, bajar a las aguas. Y yo, wow, Señor, entonces es maravilloso. así es, tal cual. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que es en el bautismo en el que sí o sí vas a recibir el Espíritu Santo en el momento de bajar a las aguas? No. Algo que el Señor nos muestra en sus palabras es que Él hace las cosas como Él quiere. Mira, en mi caso fue durmiendo. En el caso de la hermana fue bautizándose. En el momento del bautismo, en el acto del bautismo en agua. En el pastor fue barriendo. Mejor dicho. Exacto. Entonces, nosotros no podemos limitar al Espíritu Santo de pensar, yo ya creí, hacemos como un checklist, bueno, ya me arrepentí de mis pecados, ya dejé mi vieja manera de vivir. Esto, ahora tienen que imponerme manos para recibir el Espíritu Santo, o tiene que ser cantando una alabanza. No, el Espíritu Santo lo va a hacer en el momento que Él quiera, cuando Él quiera, pero ¿qué es lo importante de esto? Que acá dice que desde el momento en el que crees, tienes vida eterna. Tranquilo, que no he hablado en lenguas. Recuerda que también puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero Él no activar en ti las lenguas, pero sí la profecía, las visiones, etcétera, etcétera. Hay creyentes que el Espíritu Santo, por su soberanía, dice, a este le voy a activar el don de visiones, de esto, aquello, esto, pero no el de lenguas. Entonces, importante eso, ¿vale? Dios, como autor de la vida, es sumamente creativo en hacer las cosas distintas como Él quiere y cuando Él quiere. Pero eso era lo importante. Eso fue algo que el Espíritu Santo nos respondió a mí y a la pastora ese día que nos hicimos esa pregunta. El que oye mi palabra, primero oír la palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amados, amadas, si ustedes ya creyeron en el Señor Jesús, se arrepintieron de sus pecados, que por ende, si has creído, pues te arrepientes. Has pasado no irán a condenación y han pasado de muerte a vida, ¿vale? Importante este versículo, si quieren anótenlo para cuando el diablo venga y le diga, usted no ha hablado en lenguas, de pronto no es salvo. Que Satanás le gusta mucho atacar y hacernos dudar de nuestra salvación. Entonces este es un versículo, tómenle foto, anótenlo ahí para que ustedes cuando el diablo venga a decirle, no eres salvo, mira las actitudes que sigues teniendo, mira lo que sigues haciendo, le gritaste a tu hijo, a tu marido, revisa eso, ¿no? Entonces, declara en este versículo, Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces, usted, diablo mentiroso, yo he creído la palabra de Dios, he creído que el Padre envió al Señor Jesús y yo sé que tengo vida eterna, no iré a condenación y he pasado de muerte a vida. Declaren eso. Observa los verbos. Tiene, presente, o sea, lo que hablamos, ya tú tienes vida eterna, ya no estás en muerte, ahora estás en vida. Dice, no tendrá, dice, tiene, versículo. Este versículo es fundamental para demostrar que la vida Zoe es una posesión presente. Eso significa que los samaritanos ya tenían vida eterna cuando le creyeron a la predicación que por medio de Felipe el Espíritu Santo les llevó. Pero pues faltaba que recibieran el Espíritu Santo. Pero ellos ya habían creído. C. Ok, diapositiva 20. Permítanme un momento. Ok. Diapositiva 20. La incorruptibilidad e inmortabilidad de la vida Zoe en la nueva creación. David, esta
No, no está en el bosquejo, estaba viendo. Pero es la C del punto 2, de la vida de la vida en el Nuevo Testamento. Entonces, si quieren pónganla ahí en el bosquejo con esferito ahí al lado. La vida Zoe que recibimos en el nuevo nacimiento no pertenece al orden de la creación caída, sino al orden de la nueva creación en Cristo. Es una vida incorruptible, inmortal e indestructible, porque procede del Dios eterno. Aunque habitamos en un cuerpo mortal, nuestro espíritu ya participa de esa vida divina. Y el poder del Cristo resucitado opera continuamente en nosotros, vivificando nuestro ser y permitiéndonos vivir desde la realidad del reino. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El nuevo nacimiento no procede de una semilla corruptible como la de Adán. De hecho, algo impresionante es que el ADN que de la humanidad heredó de Adán es un ADN que cada vez va más en descomposición, en deterioro. Por eso vemos que cada vez las nuevas generaciones nacen con más condiciones y sintomatologías de enfermedades, de cosas, porque venimos en nuestra vida bios de una simiente corruptible que es la de Adán, que nos heredó a nosotros la muerte, maldiciones, pecado y demás. Por acá está diciendo que venimos a Cristo, recibimos vida Zoe, pero esa vida Zoe se imparte a nuestro cuerpo físico y nos permite vivir desde la realidad del reino. Por eso es que no es bueno, cuida tu manera de hablar, porque yo me asombro que muchas veces uno ve cristianos que viven enfermos y uno, pero esta persona creyó, tiene el Espíritu Santo y vive enfermo, y tú los escuchas hablar. Ay, no, es que me duele la espalda, es que me va a dar esto, es que me va a dar aquello, es que yo sí soy hipocondríaco. No, la Biblia dice, te has entrelazado con los dichos de tu boca. Si ahora has pasado de muerte a vida en lo espiritual, pues declara esa vida de lo espiritual sobre tu cuerpo físico. Ten mucho cuidado con lo que hablas, ¿vale? Entonces lo que nos está diciendo aquí, el nuevo nacimiento no procede de una semilla corruptible como la de Adán, sino de una simiente incorruptible. La naturaleza de la semilla determina la naturaleza de la vida que produce. Por eso la vida que hemos recibido participa de la incorruptibilidad de Dios. Entonces, es verdad que a veces vienen situaciones de que el Señor permite enfermedades en la vida del creyente. Y yo siempre lo digo, desde que no sea por una disciplina, de que el creyente por insensatez hizo algo que no debía y eso causó enfermedad en su cuerpo físico, desde que no sea por eso, Dios las permite para que tú ejercites la fe e impartas la vida que tienes en el Espíritu de Dios en ti a tu cuerpo físico. Y una buena forma de hacer esto es dejar de prestar tanta atención a los síntomas de una enfermedad. Y ya, Andrés, solamente termino la idea. Era lo que el pastor decía, la fe no es negar la situación. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho con la gripa, yo me enfermaba de gripa cada 2 por 3 y eran gripas que me llevaban a cama como 4 días. No podía la congestión de una cosa y de otra. Entonces, la fe no es decir, no siento nada porque ya estoy sano en Cristo Jesús. No. La fe es, vale, siento congestión, siento gripa, siento síntomas, pero la palabra de Dios dice que por su llaga he sido sanado. Entonces, cuando tú renuevas tu mente en base de que se enfoque de esa verdad de la palabra, muteando la de los síntomas que estás sintiendo, no pienses más en los síntomas. Centra tu mente, renuévala con la palabra de Dios. Y a mí me pasó una vez, a mí me da gripa y yo recuerdo que yo reconocía cuando me iba a dar esas fuertes gripas porque sentía el dolor en la espalda y sentía como la congestión y toda la cosa. Y entonces yo recuerdo que eso fue en el 2024, si no estoy mal, que yo sentí nuevamente esos síntomas y como el meme, ahí va a suceder otra vez. Pero recuerdo que ese día me puse y estaba yo recostado en mi cama ya en la noche y dije no, voy a meditar en la palabra de Dios. Y meditar significa imaginarte las cosas, imaginarte lo que estás declarando. Para eso Dios nos dio la imaginación y empecé, por la llaga de Cristo he sido sanado. Y empecé a pensar en eso, a imaginarme toda la película. Recuerdo que imaginaba la sangre del Señor Jesucristo siendo derramada por el poste
vertical de la cruz, cayendo sobre mi espalda, introduciéndose en mis fosas nasales, limpiando mis pulmones. Y en el ejercicio de esa meditación me quedé dormido. Y cuando desperté ya no tenía síntomas y no me volvió a dar gripa nunca más. Cuando era algo crónico en mí, mi hermanita lo atestigua. Y mi papá de hecho me decía, mi papá se aterraba siempre que yo tenía gripa porque eran gripas muy fuertes que me llevaban a cama. Entonces, tenía los síntomas, sí, sentía los síntomas también, pero no puse mi mente a trabajar en pos de esos síntomas, sino en pos de la palabra de Dios hasta que se manifestó lo del reino de los cielos en mi cuerpo físico, y es lo que nos está hablando ahí. La vida Zoe la impartes también sobre tu vida biológica. Listo, vamos al punto 3. Jesucristo, el dador de vida Zoe. Después de la caída del hombre, Dios permitió la venida de un redentor que venciera definitivamente al autor de la muerte, que es Satanás. Esa promesa comenzó en el huerto del Edén. Fue anunciada por los profetas del Antiguo Testamento y alcanzó su cumplimiento en Jesucristo, quien vino a destruir el dominio de la muerte e impartir al hombre la vida Zoe de Dios. Él no solo vino a enseñar el camino hacia la vida, Él mismo es la vida. ¿Recuerdan ese versículo de Juan 14, donde el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? O sea, Él no estaba diciendo que Él sabe el camino, que Él tiene la verdad y que tiene la vida. No, Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y el único que puede comunicarla. ¿Tú ibas a preguntarme algo ahorita? No, pues que pues con lo que tú dijiste, pues ya me cortó un poquito la idea, pero lo que pasó fue que cuando yo estaba con mi mamá, de semana, a mí me estaba dando como ya un dolor de cuerpo así, y pues todos en la casa estaban como enfermos, pero yo estaba totalmente sano. Y de un momento me estaba dando como dolor de cuerpo, dolor de cabeza, gripa, fiebre, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo me encerré en mi cuarto y yo oré y tuve fe en que, y pues yo proclamé que por la sangre de Cristo, por las llagas de Cristo yo soy sano. ¿Sí? Y pues ya al tiempito me fui a meter a la piscina que me invitaron y pues cuando salí el agua ya no me sentía mal, ya no tenía dolor de cuerpo, no me dolía la espalda, la cabeza, nada. Tal cual. Estaba bien. Entonces, ¿qué hubiera pasado si en el caso opuesto tú hubieras empezado a alimentar con tus pensamientos esos síntomas? Ay, no, esto, ay, lo otro. Te hubieras enfermado. Entonces, eso nos va enseñando cómo funciona la fe. La fe no es negar los síntomas, es poner tus pensamientos a alimentar la verdad de Dios que ya está en su palabra y para que se manifieste en tu cuerpo físico. Recordemos que la fe es como la armadura en Efesios 6 dice que la fe es el escudo. Y conforme tú te acostumbres a mantener el escudo arriba, que es la fe, más fuerte se va a hacer el bracito espiritual que mantiene el escudo arriba. Y cada vez tal vez recibas ataques más fuertes, síntomas de pronto de una enfermedad más fuerte, pero la fe te mantiene arriba y tú puedes impartir la vida del espíritu a tu cuerpo físico. Y lo que pasa muchas veces con muchos creyentes que hemos sido negligentes en meditar en las verdades de Dios, de su palabra, de sanidad, de esto y lo otro, y de renovar nuestra mente. Que vale, viene un tema de una gripa, como en mi caso, pero te corresponde seguir renovando tu mente en base a la palabra de Dios, porque ya el día de mañana tal vez no sea una gripa, sea algo más fuerte y tu fe no está ejercitada y por eso es que viene la enfermedad y patea al cristiano. Hoy es ahí donde tenemos que ser diligentes. Claro, tenemos ya todo esto, riquezas de gloria en nuestro espíritu, pero tenemos que nuestra vida sí que mantenerla alineada a esa verdad para que venga lo que venga, sabemos que ya tenemos la victoria y se manifieste. Entonces, esto es un tema de que estamos en una guerra espiritual y tenemos que mantener el escudo arriba. Y eso requiere meditar en la palabra, renovar nuestra mente a diario, hacernos fuertes en esas verdades hasta que manifestemos la vida Zoe a nuestra vida biológica, a nuestra vida psique y demás.
Génesis 3:15 es fue la primera profecía acerca de aquel que vendría a darnos vida, que fue después de la caída. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el carcañar. Eso significa que el Señor Jesús aplastaría la cabeza de la serpiente, pero a causa de una herida en el calcañar, que significa que él mismo como hombre moriría en la cruz. Y por medio de la muerte, de morir, venció a la muerte, porque la muerte no pudo retenerlo. Desde el momento en el que el pecado introdujo la muerte en la humanidad, Dios anunció la venida de la simiente prometida. Cristo aplastaría la cabeza de la serpiente, destruyendo la obra del homicida y restaurando la vida que el hombre había perdido. Jesús vino para restaurar la vida que el hombre perdió en la caída. Importante esto, Jesús vino para restaurar la vida Zoe, que fue asesinada en el momento de la caída en Génesis. Punto B. La promesa consumada en Jesucristo. Esto es la diapositiva 23. Permítanme. Ok. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo es la palabra. Acordémonos lo que estábamos estudiando anteriormente. La palabra de Dios es la vida, Jesús es la vida. La palabra de Dios fue la que produjo vida en la creación. Y Dios dijo, sea esto, y Dios dijo, sea aquello. Esa palabra, ese verbo manifestado es el Señor Jesucristo. Esa verbo o palabra es lo mismo. Y habitó entre nosotros. La encarnación constituye el cumplimiento de la promesa hecha en Edén. La vida eterna entró en la historia humana cuando el verbo se hizo carne. Dios no envió solamente un mensajero, vino él mismo en persona. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy la vida. Solo quien posee la vida en sí mismo puede impartirla a otros. Recordemos esto, que cuando el Señor Jesús caminó sobre la tierra, Él era realmente el único ser en el cual había vida, porque el resto de la humanidad estaban muertos espiritualmente y solo con vida biológica. Éramos como animales. Y acá por eso dice lo que yo tanto les recalco: un muerto no puede impartirte vida. ¿Y por qué el Señor tenía vida en sí mismo? Él nunca pecó, y el pecado fue lo que trajo muerte. Él jamás pecó, Él era la vida, Él es la vida. Solo Él podía impartirla a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Primera de Juan 5, del 11 al 12. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Toda vida de Dios está contenida en Cristo. Por eso recibir al Hijo es recibir la vida Zoe, y rechazar al Hijo es permanecer separado de esa vida. Algo aquí importante, y a mí me gusta mucho. ¿Tiempo? ¿Ya? Sí. Ok, vamos a descanso y ya continuamos.